Saludos cordiales, mis jóvenes estudiantes. Les doy la cordial bienvenida y los invito a aprovechar cada oportunidad de en esta clase sacar al máximo provecho de cada actividad que tengamos, que preguntemos, que participemos, que no nos quedemos con dudas y por supuesto a disfrutar de estos contenidos. Vamos a conversar hoy sobre las cualidades del texto. Pero, ¿qué es un texto? El texto es un conjunto de palabras y oraciones que están interrelacionadas, pero que deben tener algunas características. La coherencia, la cohesión, es decir, sentido lógico y ordenamiento de los subcomponentes. Tenemos distintos tipos de texto, por ejemplo, el narrativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo y también los textos instructivos. Cada uno de estos tiene una aplicación en nuestro día a día. ¿Cuál es la utilidad de los textos? Transmitir información, influenciar en los demás, aprender, expresar pensamientos y sentimientos y por supuesto entretener. Vemos acá entonces las cualidades del texto. Adecuación, que se refiere a la atención que demos a las situaciones comunicativas. Hay que considerar el destinatario de nuestro texto. Que ese texto tenga coherencia, porque eso va a permitir que lo escrito o lo hablado tenga sentido, sea fácil para comprender. Cuando hablamos de cualidad cohesión, esta permite que las partes de un texto estén conectadas entre sí. Recordamos acá, utilizamos elementos lingüísticos, es decir, conectores, pronombres, sinónimos y toda esta gama de palabras con alguna determinada función gramatical. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión del texto y evitar repeticiones innecesarias. Cuando se habla de la corrección en el texto como cualidad, esto va a permitir que el texto sea gramaticalmente correcto. Debemos seguir las normas de ortografía y también de puntuación, porque de eso va a depender nuestra imagen profesional y también nuestra credibilidad. La coherencia. Esta propiedad permite que un texto sea interpretado como una unidad de información con sentido completo. Todas las partes del texto deben estar conectadas de forma lógica y tener relación entre sí. Hay que seleccionar muy bien y organizar la información y tener en cuenta la información que comparte el emisor con el receptor. Importante, para seleccionar, para darle coherencia a ese texto, debemos cuidar mucho la selección de la información, organizarla, conectarlas, conectar las ideas entre sí, además de la progresión temática. ¿Sí? Cómo nosotros vamos, en efecto, a notar cuán importante es la coherencia en un texto. Es importante porque deben cumplirse la función comunicativa de manera efectiva. Que sin coherencia el texto se convierte en una serie de ideas que inconexas, es decir, no están conectadas, son difíciles de entender, por supuesto, y también difíciles de recordar. Hay que tener muy presente que el texto debe mantener sentido para el receptor. Si es de manera escrita, la coherencia va a facilitar la lectura y la comprensión. Seguir el hilo de las ideas y, por supuesto,
entender, decodificar la información. Ahora, la cohesión. Ya vimos cómo nosotros debemos mantener la coherencia, sentido lógico. La cohesión es, imaginemos un rompecabezas, permite que las partes de un texto se conecten. La coherencia sería la imagen completa que vemos al final, mientras que la cohesión son las piezas estas que van encajando entre sí para formar aquella imagen. La cohesión entonces se refiere a los mecanismos lingüísticos, esos mecanismos que van a ayudar a establecer las relaciones formales dentro de las oraciones y del texto. Se refiere entonces a crear una red de relación entre oraciones, primero entre palabras, luego en oraciones y luego al final, esa relación que deben existir entre los párrafos que componen un texto. Logro de la cohesión en un texto. ¿Cómo se logra esto? Al ser la cohesión un aspecto fundamental de la redacción, que es contribuyente significativa a la calidad y a la eficacia de un texto, cuando ese texto está bien cohesionado, se logra una serie de objetivos importantes, para lo cual podemos, por ejemplo, aplicar estas técnicas, las referencias, las elipsis, las repeticiones, el uso de palabras como sinónimos, antónimos, los conectores y también los marcadores del disco. La importancia de la cohesión en un texto, tremenda, pero es tremenda herramienta, es muy poderosa, que va a permitir que al escribir se creen, proyecten, se proyecten textos claros, que sean fluidos y fáciles de entender. Al lograr una buena cohesión, estamos facilitando la comunicación y nos estamos asegurando que el mensaje llegue al lector de manera efectiva. ¿Sí? Cuando logramos ese texto cohesionado, siguiendo el hilo de las ideas, se va a facilitar la lectura y la comprensión y, en efecto, se van a entender las relaciones entre las partes del texto. Dentro de los textos tenemos el texto expositivo, que es con este que vamos a iniciar. Siento que al redactar un texto expositivo, esté claro, esté completo, estamos exponiendo ideas cohesionadas, coherentes, y eso es un arte. ¿Eh? Hay que elegir el tema y definir el propósito, para qué estamos redactando. Vamos a organizar la información de manera correcta, a respetar la estructura del texto expositivo, porque el texto expositivo tiene una introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. Usar lenguaje claro y preciso, con objetividad. Debemos usar la tercera persona, además de los conectores. Al decir la tercera persona, recordemos, yo, tú o usted, por el tratamiento de respeto, y la tercera persona es él o ella. No hablamos en yo, no hablamos en nosotros, hablamos en el texto positivo como si fuera otra persona que está redactando. Al final vamos a revisar y a corregir, revisando la estructura, contenido y, por supuesto, lenguaje. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta clase tanto como lo he disfrutado yo, y les deseo lo mejor en sus estudios. Nos vemos en la siguiente clase. Dios nos lo permita. Chaito.